Buenas noches para todos. Mi nombre es María del Pilar Giraldo, estudiante de especialización en gerencia de procesos logísticos en redes de valor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el grupo 8 del curso Gestión de Riesgos y Cadena de Valor. Para esta oportunidad tenemos como ejercicio dar explicación acerca de qué es el riesgo, cuáles son los tipos de riesgo y los ámbitos para gestionar el riesgo y las gestiones del riesgo empresarial. Entonces vamos a recibir cuál es el concepto del riesgo y entre esos podemos observar o pues como lo dice el diccionario más o menos, es la posibilidad de que algo ocurra y provoque un efecto en el cumplimiento de los objetivos. El efecto implica una desviación respecto a lo provisto, que puede ser una negativa que genera amenazas o una positiva que genera oportunidades. También podemos decir que según la norma ISO 31000, con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Por otra parte, podemos decir que los riesgos en el contexto empresarial se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento o situación que pueda tener impacto negativo en los objetivos, las operaciones o resultados de la empresa. Los tipos de riesgo que pueden darse en una empresa incluyen, por ejemplo, los riesgos financieros, los riesgos operativos, los riesgos estratégicos, los riesgos legales y regulatorios y los riesgos reputacionales. También existen tipos de riesgo, como por ejemplo los riesgos logísticos. Acá en las notas tengo que hay clases de riesgo, por ejemplo, los riesgos especulativos y los riesgos puros. En los riesgos especulativos tenemos técnicos económicos, la mercadotecnia, los socioeconómicos, los financieros y las políticas legislativas. En el riesgo puro tenemos que son los riesgos personales, los riesgos físicos, los responsabilidad civil, las pérdidas financieras y los políticos y sociales. Que existe una característica del riesgo, claro, la característica puede ser la incertidumbre. Entonces, respecto a la epistemática del desconocimiento, existen fuentes, por ejemplo, como el comportamiento humano, eso puede generar un riesgo para la empresa, el desconocimiento del efecto exacto de las decisiones, el cambio en las políticas y gubernamentales, las fuerzas del mercado, los comportamientos de los competidores y la imprecisión en información disponible para el análisis. También nos habla que hay una actitud frente al riesgo que tienen muchas empresas, pues algunas los transfieren a otra área, por ejemplo, con seguros, seguros ante riesgos, los asume, entonces yo observo mi riesgo en la empresa y de una vez hago un plan para mitigarlo. eh, Prevenirlos. Entonces, conozco los riesgos que hay en mi empresa y empiezo a prevenirlos. Evitarlos, entonces, si sé cuál es el riesgo, evito que pase dentro de mi empresa. Ignorarlos, pues ahí está el riesgo, pero pues no me importa, continúo. Respecto al libro de Scope of Risk Management, del capítulo 4 habla sobre los orígenes del riesgo y y la evolución de la gestión de los riesgos. Entonces, en Estados Unidos, a partir de la función de gestión de seguros, especialmente cuando el costo del seguro se volvió prohibitivo en la década de 1950, esto llevó a las organizaciones a darse cuenta de que adquirir un seguro era insuficiente si no se presentaba atención a la protección de la prioridad de las personas. Por lo tanto, comenzó a preocuparse por la calidad de protección, los estándares de salud, la seguridad, entre otros aspectos. Y también que en la década de 1970 en Europa se desarrolló un enfoque combinado de financiación y control de riesgos, donde el concepto de coste total del riesgo adquirió importancia.
Respecto a los tipos de riesgos que existen, entonces, existe, por ejemplo, en el riesgo financiero, esos tipos de riesgos financieros que tiene una empresa. Entonces, habla con relación a la gestión de los activos financieros, a la volatilidad del mercado, la fluctuación en los tipos de cambio, tasas de interés. Em, También existen los riesgos operativos, como os había mencionado antes. Entonces de estos vienen las derivaciones de las operaciones internas de la empresa, como fallas en los procesos, los errores humanos, la interrupción de la cadena de suministro. En los riesgos estratégicos, eh, habla de los riesgos de la dirección y la planificación a largo plazo de la empresa, como cambios en el mercado, las competencias, la innovación tecnológica, y, por ejemplo, también existen los riesgos legales asociados al cumplimiento normativo y legal, incluyendo los litigios, los cambios en la legislación, las regulaciones gubernamentales. Mm, Uno de los riesgos reputacionales serían como la percepción del público sobre la empresa, la crisis de la imagen, la mala publicidad. Y también existen otros riesgos, por ejemplo, que van ligados al CRM, que son las quejas, los reclamos, la calidad del producto. También existen los riesgos externos, que son los riesgos también a los que está expuesto cualquier empresa, que es a los riesgos medioambientales, a los siniestros. También están los riesgos externos también, que puede ser lo ilícito, o los riesgos públicos también pueden ser unos otros riesgos a los que están expuestas las empresas. Bueno, yendo al último punto, que es gestionar los riesgos empresariales. Entonces es el proceso integral que todos ya se identificaron y se evaluaron los riesgos que se enfrentan en la empresa. Entonces ahora consiste en establecer políticas, procedimientos y controles para mitigar los riesgos identificados, así como en monitorear continuamente el entorno empresarial y adaptarse a los cambios. En resumen, la gestión de riesgos empresariales tiene como objetivo proteger el valor de la empresa al anticipar y y abordar proactivamente las amenazas potenciales y las oportunidades relacionadas con el logro de sus objetivos. Es muy importante que toda empresa construya, bueno, identifique cuáles son sus riesgos y allí empiece a controlar y a mitigar cada uno de los riesgos a los que está expuesto, por medio de juntas, de capacitaciones. Es que se mitigan los riesgos. Digamos que si los riesgos pueden ser, por ejemplo, la mala publicidad de la empresa, o puede ser la queja de los clientes respecto al proceso que se hace de servicio al cliente. Entonces, se crea allí esa mitigación del riesgo y se proporciona una oportunidad, esa oportunidad que decide como, si estoy fallando en darle el servicio al cliente, entonces la capacitación va a ser respecto a cómo dar el mejor servicio al cliente para que este riesgo no me vuelva a ocurrir dentro de la empresa. Bueno, vamos a ver que según la norma, entonces, la norma ISO 31073 en una empresa nos habla de la concientización. Comienza por crear conciencia sobre la importancia de la gestión de riesgos y proyectos entre líderes y el personal de la empresa. Explica los beneficios que aporta la implementación de la norma. Evaluación inicial. Realizar una evaluación inicial de la situación actual de gestión de riesgos en la empresa para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En la formación, proporciona formación y capacitación sobre los principios y requisitos de la norma a los empleados involucrados en la gestión de proyectos. La adaptación, entonces, adaptar
ajustar los procesos existentes de la gestión de riesgos para cumplir con los requisitos establecidos en la norma, asegurándose de integrarlos con otros sistemas de gestión existentes en la empresa. Otra cosa que es súper importante y que nos dice la norma es la documentación. Entonces, desarrollar documentación detallada que describa el marco de gestión de implementación de los riesgos, incluyendo las políticas, los procedimientos, las responsabilidades y los objetivos. Y la implementación, pues, es implementar la gestión de los riesgos que en proyectos conforme a lo establecido a la norma, asegurándose de que se cumplan todos los requisitos. Y finalmente, revisión y mejora continua. Entonces, establecer un proceso que revise periódicamente el sistema de gestión de riesgos, identifique las áreas de mejora, tome las decisiones correctas cuando sea necesario. Bueno, y por último, a medida que el mundo se vuelve más incierto, la gestión de los riesgos empresariales se vuelve cada vez más importante y está siendo más codificada y regulada, especialmente en los sectores financieros, aunque actualmente las agencias de calificación se centran principalmente en las compañías de seguros. Se espera que esta atención se expanda en otras áreas empresariales. Sin embargo, existe una tendencia a que la gestión de riesgos empresariales se enfoque principalmente en los riesgos financieros. Eh, ¿Por qué financieros? Porque de allí es donde sale todo el capital para que la empresa funcione. Entonces es como los más delicados y son los que se deben tener mucho más en cuenta. Pero pues no hay que dejar de lado las otras áreas. Ahora, en esta actualidad, existen diferentes tipos. Pues de alineación para gestionar estos riesgos con mejor calidad, que es por medio de los ERP, que son como los sistemas o los software que manejan todas las empresas, donde están pendientes de todas las áreas y las llevan como conjuntas y las van revisando una a una. Entonces, si me sale un problemilla por allí, o sea, un riesguito por aquí, entonces sé cómo mitigarlo, pero este de acá me puede afectar el siguiente proceso, entonces siempre voy a estar como con todos los procesos combinados y voy a poder revisando todos los riesgos y puedo estar mitigándolos. O sea, lo primordial es conocer a qué riesgos estoy expuestos, em, investigarlos, conocerlos. Si conozco el riesgo, conozco la mitigación de este riesgo.